Vamos a saludar al doctor Fernando Valdés, dirigente de la Unión Cívica Radical, porque bueno, la cuestión de la política es, ¿no?, un tema que todo el año tuvo que hablar en este sentido, pero por supuesto unas cuestiones que se vienen dando en muchos espacios, ¿no? Pero la Unión Cívica Radical no logra limar algunas asperezas y las internas se profundizan, ¿no?, aún más en este sentido. Así que por supuesto vamos a hablar con él para ver cómo está, ¿no?, justamente la Unión Cívica Radical en la provincia. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por visitarnos. Buen día, Ania. ¿Qué tal ustedes con su audiencia? Saludos. Gracias por venir y sobre todo para analizar, ¿no? Sí, La Unión Cívica Radical desde hace mucho tiempo les está costando encontrar un punto de inflexión, ¿no?, en este sí, sentido. Pero se profundiza aún más en estos tiempos, así ¿no? es. Tiene que ver con la figura del espacio político de Javier Milei, tiene que ver con que los dirigentes han decidido individualizar sus aspiraciones. Yo creo que el radicalismo tucumano sufre una crisis desde hace mucho, ¿no? Sí. Que desde luego la aparición de fenómenos políticos como Milei impactan, como impactó en todo el escenario político partidario de todos los grupos en la Argentina, eh, pero creo que no es lo determinante en el caso tucumano, ¿no? Sí. Acá venimos con problemas graves desde hace años, de la falta de cohesión y de la búsqueda de un proyecto común de, to- de todos los que integramos este partido, y eso se nota, ¿no? Y el deterioro en la relación interna de los grupos, porque el radicalismo tiene muchos grupos internos, Sí. lo que lo caracterizó siempre, eh, dificulta esa convivencia que debiera ser pacífica, porque uno se supone que está en un partido que te contiene, porque Pero pensás le digo, igual. ¿cambió la forma de hacer política? ¿Cambió el sentido de pertenencia en la política? Yo creo que sí, eso que vos señalás es un dato de la política. Las identidades partidarias por ahí aparecen resquebrajadas, resentidas, afectadas. Es un fenómeno mundial y obviamente el radicalismo le pasa también, en el caso tucumano profundizado, ¿no? Creo que estamos con problemas graves desde hace mucho, hoy al punto de que no poder entablar diálogos entre los distintos grupos para ver cuál es el mejor camino. Partido como el radicalismo tiene un método que es la democracia interna y que tiene dos variables, digamos. El Sí. diálogo deberá ser lo primero, siempre, Sí. y ahí podés competir Ahora, con elección interna o acordar sí. entre los distintos grupos cuál es el mejor camino sin convocar al afiliado. Pero doctor, no se está No hay ejerciendo otro esa más. democracia interna hoy. ¿Eh? No se está ejerciendo esa democracia interna en el radicalismo, Para ¿no? nada, para nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Te encontrás en un proceso electoral amañado. Nosotros teníamos elecciones al 1 de septiembre. Sí. Corriendo el cronograma electoral, los grupos que hoy controlan la UCR, que son, pertenecen además a los que tienen representación legislativa, Sí. José Cano, Silvia Elie Pérez, los Romano Norri y algún otro más, decidieron suspenderlo el proceso. Corriendo el cronograma electoral, lo que es grave, porque no le da certeza a nadie de que las cosas se hagan bien. Nosotros lo dijimos, fuimos a la convención esa que convocaron, le dijimos que el camino elegido era malo, y además, ellos ya sabían, nosotros hemos hecho reserva de color para participar como grupo interno, Sí. en un espacio que se llama Causa Tucumán, y bueno, nos retiramos de la convención, pero no avalando, manifestando el desagrado y el riesgo que implicaba esto, y diciéndole que bueno, que cuando convoquen elecciones nos iban a tener como actores de la interna. Decidieron ahora, pasaron para abril del año próximo. Es un engorro esto de entender al que no está en el día a día, ¿no? Pero hay que tratar de explicarlo. Pasaron ahí elecciones para el 25 de abril, para abril del año 25. Sí. Y sorpresivamente ahora, hace unos días, convocaron a un cronograma electoral abreviado en diciembre, dieron 6 horas para reserva de color, nosotros fuimos, la Junta Electoral no estaba, los miembros de la Junta Electoral, el presidente dice desconocer lo que pasó, son 5 miembros, la tomaron a la decisión entre 3, los otros 2 miembros no estaban notificados, todo mal, y además cercenando el derecho de los grupos a participar, porque armaron un cronograma electoral donde prácticamente lo conocían los 3 que la firmaron y nadie más,
Y bueno, así no se puede. ¿Y Nosotros quiénes son los impugnamos. responsables? ¿Quiénes son estos tres? Y yo creo que los responsables no son los miembros de la Junta, porque no hay una Junta Electoral independiente. Responden las personas que están ahí a sus jefes políticos, las agrupaciones de las que te digo. Y hay 3 agrupaciones o 4, las que responden a los 3 legisladores que te mencioné recién, legisladores y grupos internos: José Cano, Silvia Elie Pérez, Romano Norri, en sus 3 versiones, padre y 2 hijos, Sí. y Ariel García. Pero digo ahora, Esos son los grupos. Bueno, ¿tienen se miedo hagan de cargo. algo, doctor? ¿Eh? ¿Miedo de qué tienen? Y yo Para no sé. actuar así uno entiende que están intentando adelantarse a situaciones, digo. Yo la verdad que no lo entiendo. Obviamente algún objetivo, interés oculto hay, porque es un partido político, que somos oposición, que estamos lejos del poder, justamente por esto también. ¿Y cuál podría ser el interés? ¿Manejar el radicalismo para qué? Para entregárselo al gobernador, al oficialismo, dicen algunos. A mí no me consta, pero bueno, hay que estar atento. Para entregárselo, no sé, para quedarse con las supuestas candidaturas del año próximo. Bueno, les tengo una mala noticia. Las candidaturas del año próximo, si no conformamos una fuerza política fuerte, no la vamos a tener. Van a ser candidaturas testimoniales, porque vamos a andar mal en esa elección. Y si hacemos las cosas así, expulsando, corriendo, no dejando participar, mucho menos, ¿no? Mucho menos. La verdad que vergonzoso. ¿Han presentado ustedes una impugnación? Nosotros hemos presentado una impugnación. Además te cuento otro dato: no podemos encontrar la Junta Electoral para impugnarla. No la podemos encontrar. Fuimos al partido en la hora, miércoles, ellos dicen que están de 18 a 20. Tuvimos este miércoles presentando la impugnación, no había nadie. Así no se puede, es poco serio. Mirá, ni el centro vecinal más alejado de cualquier ciudad comete esta tropelía. Es más democrático, más plural, más transparente que un partido que tiene 130 años en la provincia. Es una vergüenza que nosotros tengamos que explicarle a los tucumanos esto, en vez de decirle qué pasa con la política en Tucumán, qué pasa con la política en el país, qué pasa con los problemas que tienen los tucumanos y los argentinos. Tenemos que estar discutiendo la Junta Electoral de la UCR Tucumán, que es vergonzoso. Y lo más grave es que los dirigentes que te menciono no hablan. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no salen y explican? ¿Por qué no le dicen a los radicales y a los tucumanos qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué cometen estos desatinos? Ya sugerimos una deserción grande cuando Campero y el intendente de Bellavista se fueron del radicalismo, o decidieron no participar más en la elección interna, cuando suspendieron las elecciones en septiembre. Esa causa yo creo que obedece a múltiples razones. A estos manejos seguramente ellos lo invocan como causa, y además que tienen otro destino político, porque están... Claro, bueno, no seamos ingenuos, ¿no? Hay en las 2 figuras que acaba de mencionar, hay una de las figuras que ha decidido tomar decisiones de acompañar a otra línea, digamos. O sea, abiertamente se sumaron como adeptos al gobierno actual. Claro. ¿No? Que es, la verdad, una vergüenza. A ver, yo puedo entender... Ahora, ¿sorprende de estas 2 personas o sorprende de estas personas que han hecho su trayectoria a través del radicalismo, han ocupado bancas gracias al radicalismo y que de un momento a otro peguen este portazo así? La verdad que es triste esta situación. Mira, yo milito en el radicalismo desde los 18 años, ¿no? También militaba mi viejo y bueno, capaz que... Pero soy de la generación del nunca más, esa que tuvo ahí cuando recuperamos la democracia. Y la verdad a mí no se me ocurre estar en otro lugar que no sea la Unión Cívica Radical. Esté con cargo, no esté con cargo, he tenido cargo una sola vez en mi vida en el partido y ya soy un hombre mayor. Estoy acá por convicción, creo que el radicalismo es una herramienta importante para los argentinos y los tucumanos, y no se me ocurre hacer cualquier barbaridad con esa participación, ¿no? Mucho menos si logro estar representando a la Unión Cívica Radical. Cuando he salido por otras figuras políticas, jurídicas, es porque el radicalismo no se presentó en el 19. En el 19 ya ven, pues yo te decía, venimos con problemas graves. Sí. A mí me parece mal estas actitudes de desaire, de pegar portazos, de irse. Creo que la discusión hay que darla adentro, como en cualquier orden de la vida. Si vos formás parte de algo, no por una pelea, por un problema, no te va y pega un portazo. Desde las relaciones personales hasta las sociales y políticas, ¿no? No me parece bien. Y si además es evidente que te vas porque estás buscando
Porque no se trata solo de acompañar alguna medida. Bueno, ahí podemos debatir si es bueno, puede hacerlo, no puede hacerlo, respecto al gobierno nacional, ¿no? Sí. Otra cosa es cuando ya aparece como parte de ese espacio, ¿no? Claro. Porque ahí hay una traición, hay una renuncia a tu historia. A mí me parece, quizás crean que la crisis de los partidos ha llegado y que la del radicalismo tucumano es terminal, es probable, pero bueno, a mí me parece que ellos decidieron no participar más en la vida interna del partido y los que estamos adentro nos tenemos que hacer cargo también, porque no es solo culpa del otro. Hay que preguntarse por qué estos tipos se van, por qué les resulta tan fácil irse, ¿no? ¿Qué he hecho yo para que esto ocurra, ¿no? Eso no hay en el radicalismo. No hay. De hecho, se escucha mucho, ¿no?, a históricos referentes de Sí. la política decir que hoy, si no se ocupa un cargo, no se puede militar. O sea, ha cambiado la forma de hacer política, Mucho. las individualidades están por arriba de cualquier otra cuestión. De verdad. Ha pasado mucho, ¿no? Sí, sí, En sí. Tucumán también. En Tucumán también, yo no creo en eso, quizá porque estoy formateado en otra época. Yo hoy no ocupo ningún cargo político, nada. No estoy en la actividad de cargos electivos Sí. y sin embargo hago política, como puedo. Sí. Obviamente que si los recursos que tiene uno cuando es funcionario, legislador, son otros, pero no es un requisito para, ¿no? Yo creo que la política está así y el rechazo de la gente a la política viene por ese concepto. Acá nadie se pregunta por qué los argentinos han decidido saltar al vacío, votando la opción que eligieron en el 19, porque fue un salto al vacío. Votaron a alguien que interpretó la bronca, la decepción, la falta de respuesta de la política a las aspiraciones de la gente, que lo único que busca es vivir mejor y vivir bien. Si vos querés sintetizar la política, es eso. ¿Qué Sí. es la política? La búsqueda del bien común, dicen los teóricos. Bueno, el bien común tiene que ver con resolver los problemas de cada uno, de que vos en tu individualidad te sientas mejor y sientas que el Estado, manejado por los políticos, te resuelve cosas. Cuando eso no ocurre, se quiebra. Y hasta que vino alguien y dijo, y se quiebra esto, usted no tiene nada por culpa de estos señores, la casta. Interpretó bien y la gente saltó al vacío. ¿Por qué? Porque votó una persona y un grupo de 4 o 5, digamos. No había equipo, no había programa, no había nada, pero los argentinos le dieron un apoyo masivo. Eso es grave. Esas cosas hay que Y discutirlas. hoy se están viviendo las consecuencias, ¿no? Porque hoy se están viviendo las consecuencias, Y porque hoy eso viví, también es hoy una viví realidad. esto, Digo, entonces- y hablando del plano nacional, Sí. digo, no pasa muy distinto en el plano nacional, ¿no? En la política y en la Unión Cívica Radical también. En el radicalismo ha tenido obviamente discusiones internas fuertes porque ha sacudido este quiebre que hubo con una opción como la que eligieron los argentinos, el presidente actual y su equipo, generó un impacto fuerte, más con un partido que estaba en una coalición que suponía que iba a ser gobierno. El problema es cuando en la política tus suposiciones hacen que todas tus estrategias y tus pasos la atás a las suposiciones. Sí. Y en política no hay certeza. Y esa última elección es la prueba. Nosotros en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, creíamos que nos tocaba naturalmente ser gobierno. Sí. Y no hay nada natural acá, porque el que elige el día del comicio elige. Nadie sabe realmente qué es lo que te orienta tu voto en ese momento, ¿no? Sí, sí. Y la sorpresa fue que lo que estábamos para gobernar, no gobernamos. Y eso generó una profunda crisis interna. Se rompió el esquema, al menos la mesa nacional, porque la candidata a presidente y el vice se fueron de funcionario de Milei en decisiones individuales, con un guiño del PRO a Bullrich, pero el silencio profundo de la UCR respecto a Petri. La UCR no lo apoyó a Petri en su decisión individual. Le dijo que es una decisión personal, pero ya genera una crisis profunda. Y ahí el radicalismo, que discute y tiene una característica distinta, bueno, ¿cómo interpreta esa decisión? ¿Cómo asimilar el impacto de haber perdido la elección? La primera lectura es que nos pusieron de opositores. Porque los argentinos dijeron, señores, ustedes están en una coalición, no le creemos, nuestro electorado se fue al canto de sirena mayoritario, yo creo que no solo el nuestro, pero el 30% de Milei se construyó desde algún lado. Yo creo que muchos votantes que iban a votar contra el oficialismo de Fernández y los Fernández
se fueron con Milei en la primera vuelta, que eran teóricamente lo que nos iban a dar la victoria junto por el cambio. Nos clavamos en 26 puntos. Y después, en la segunda vuelta, no hizo falta, como hacen siempre en la segunda vuelta, no hizo falta que le digamos a la gente dónde votar. Se fueron solos nuestros electores a votar por el gobierno. Sacó 56. Los 26 que habíamos sacado nosotros en primera vuelta, más sus 30 propios. Y eso generó impacto, pero es claro que ese 26% nos dijo al PRO y a la UCR, ustedes sigan en la oposición. Va a ser un punto importante los resultados de las elecciones del año que viene para lo que se pueda venir en el 27, entendiendo que Milei iría por una reelección y su candidatura, su triunfo desdibujó a los otros partidos. Yo creo que su triunfo generó un impacto fuertísimo en todos los partidos. Yo te hablo de la coalición que se preparaba para gobernar, sí, pero también en el oficialismo que perdió, el PJ y sus aliados, generó un impacto grandísimo, porque no estaba en los planes de nadie que aparezca una tercera fuerza rompiendo ese bipartidismo de frente que había, ¿no? Sí. Obvio que las elecciones son importantes, las de medio término tienen un valor grande para el que gobierna, nacional. A mí me parece que como vienen desarrollándose algunas políticas del gobierno nacional, va a caminar tranquilo, salvo que haya alguna hecatombe en estos meses de acá al año próximo. Yo creo que va a caminar más o menos tranquilo en la elección intermedia, que tampoco determina nada. A veces sí, a veces no. Sí. 2017, Macri, conjunto por el cambio y Cambiemos, ganamos en casi todas las provincias del país. Sí. Perdimos en el 19. Y era su reelección. Fue el único presidente, junto con uno de Centroamérica, que no logró ser reelecto. Dato. Sí. Igual hoy los oficialismos están complicados, la gente... Además, te dan un voto de confianza que yo creo que le dieron saltando al vacío a Milei, y también se lo van a exigir, ¿no? Sí. Hasta ahora, la principal promesa electoral la viene cumpliendo. Una de las principales promesas electorales. Porque tenía dos. Sí. La inflación era una, con esa va acertando y enhorabuena. Que todos queremos vivir sin inflación. Sí, el tema es bajar los precios. Tiene que equilibrar la balanza, porque no nos sirve de nada bajar la inflación si la gente no le alcanza para comprar. Y además, vos bajás la inflación con una inflación acumulada que quedó ahí en el cielo. Claro. Los precios no bajan. Claro. Nada baja, sigue ahí. Y la especulación, porque subía el dólar, subían los precios, bajó el dólar y los precios siguen todo el debate que hay, ¿no?, sobre cómo hemos logrado este milagro, digamos. Pero bueno, sí, es un milagro que hay que achacárselo a él. Bien. Todo. Sí. Completa la película. En el medio de la película estamos, ok, es buena. Sí. Vamos a ver cómo termina. Yo creo que con eso el presidente puede aspirar a discutir una elección que la pueda transitar más o menos bien. Eso garantiza el 27. Igual, no. ¿cree que puede haber desencantados entendiendo las medidas que está haciendo? Porque, digo, la clase media ya no es más clase media, el asalariado es pobre. Digo, en ese concepto debe haber desencantados en el camino, doctor. Mirá, Ania, yo coincido con vos. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos, y es lo que no quieren entender mis correligionarios en Tucumán, es discutir estas cosas. Porque para eso va a servir la elección de medio término, para discutir, para que nosotros que aspiramos a representar a los electores les digamos, señores, estas son las medidas, esto que estamos hablando vos y yo, ¿es bueno? Sí, en parte, y veamos la parte mala. Si la déficit fiscal se asienta sobre la reducción de los jubilados y de los empleados estatales, bueno, ahí hay gente que se perjudica, que no ve el impacto generoso de contener la inflación, porque su bolsillo disminuye y de ahí sale el ahorro para el déficit. Vamos a preguntarle a los jubilados cómo están. Claro. Bueno, para eso sirve una elección. Ahí va a haber desencantados, seguramente. Porque a qué costo, pero hay ¿no? que trabajarlo se toma de la medida, política. ¿qué costo un superávit? ¿A qué costo es la pregunta, no? Exactamente. Sobre Ahora, todo. si vos la variable de ajuste es los medicamentos, el PAMI, y bueno, la política tiene que trabajar esos puntos, ¿entendés? Obviamente el gobierno, yo escuché funcionarios del gobierno, vengo de estar en una cumbre de minería en Mendoza, y había un funcionario de la economía, del área de economía, sí, que obviamente ellos que venden las bondades de la macro, dicen sí, los economistas.
hemos bajado la inflación, hemos contenido el déficit fiscal, ok. Sí. ¿Y la micro? Bueno, la política tiene que discutir la micro. Las elecciones del 25 son para eso. Totalmente. Discutamos la micro, discutamos quién paga el ajuste, cómo se hace para las cuentas ceros. Y cuándo derrama. Y dejar de sostener derrama, este discurso de la casta y todas estas cuestiones, porque ya está, hay una Argentina que está sufriendo, hay un montón de argentinos que no pueden pagar los servicios, porque esto también, les regalaron los subsidiando, bueno, pero así de repente, de golpe, la gente no puede pagar la luz, las boletas de la luz vienen tremendas. Sí, las tarifas están salvajes. El gas, o sea, es una cuestión importante que se está pasando por alto por parte de los funcionarios del gobierno nacional, ¿no? Porque los argentinos no la están pasando. Yo creo que es así, y ahí hay responsabilidades políticas que hay que señalarlas, ¿no? Vos podés atar toda tu estrategia a que lo que nos pasa en las provincias, digamos, sí. a que te ayuden con alguna obra pública y de ahí te quedás mudo. Yo no sé, yo dejo eso es parte de la campaña, eso es parte de la campaña. Vamos a discutir los posicionamientos de los camperos, de los jaldos, de todo lo que alegremente apoyan. Yo creo que hay que apoyar cosas que están bien y también no callarse y quedarse mudo. Si no es como que yo te apoyo a cambio de que vos me des algo. O sea que la casta es la deuda que tiene Milei. Hasta ahí no avanzó contra la casta. Y si vos mirás cómo armó su equipo, que era él solo y la hermana y unos cuantos más, y bueno, se rodeó de casta. Hay muchos personajes. Se rodeó de casta. Scioli, ¿qué es Scioli? La nueva política. Bullrich. Bueno, Franco es la nueva política, Bussi, bueno, viejo, joder. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a vos. Gracias.